El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Futuro optimista, porque en un mundo en constante transformación, marcado por avances tecnológicos que desafían nuestras percepciones tradicionales, nos encontramos en una revolución que redefine el futuro. El futuro es ahora y el futuro es optimista. Hola, futuristas. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides del planeta en el que estén a otro episodio más de futurismo optimista. Del futuro es optimista. Y en este episodio, el día de hoy, vamos a hablar del futuro de la educación. Si no me conocen, quien está aquí adelante es Ana Karen Ramírez. Soy Ana Karen Ramírez, apasionada por el mundo tecnológico, mujer en tecnología y creadora de futuros. Y por eso me encanta hablar de las tendencias que vienen hacia lo que va a llegar a ser un día el mundo. Y el día de hoy les voy a platicar del futuro de la educación. Si estás por aquí por primera vez, te invito a que escuches los otros episodios donde doy la introducción hacia este podcast, que hablo de una manera más optimista porque la parte pesimista ya la tenemos por todos lados en las noticias del tema de la tecnología. Y te recuerdo, si no te has suscrito, suscríbete por favor, o dale like al menos, o déjanos algunas estrellitas, porque a mí me emociona muchísimo hablar de estos temas. Y en esta miniserie pues yo les hablo de lo que va a llegar a ser el futuro de cierta industria. El día de hoy les voy a platicar de la industria de la educación, una industria que a mí personalmente me encanta porque soy fundadora de una startup de educación que se llama EpiQueen, donde buscamos cerrar la brecha de género y educamos a niñas en temas de ciencia y tecnología. Entonces, pues claramente siempre estoy buscando lo mejor para temas de educación relacionado con el futuro, y pues qué mejor que hablar de este tema. Entonces, es un tema del que quería hablar y por eso es el capítulo 2 de esta miniserie. El futuro de la educación. Pues la manera en que las personas iban a la escuela en la revolución industrial, la verdad, yo sé que lo han escuchado todas partes y yo no soy negativa, pero pues sí, es la que vemos hoy en Latinoamérica. Yo solo estoy diciendo realidades, ¿no? O al menos, pues, si no es que es la misma, eso está por cambiar o está cambiando. Ojalá que cambie, ya saben, futuro optimista. Esto está por cambiar de una manera buena. Hoy hablemos del futuro de la educación. ¿Cómo debería ser la educación en el futuro? Quiero que me comentes, si andas por ahí en YouTube, si no vayan a YouTube, ¿cómo sería o cómo debería ser el futuro de la educación? Quiero que se olviden de esto de memorizar datos y fechas como si fueran un libro de texto humano. Porque en el mundo de hoy, la educación debería de enfocarse en las habilidades prácticas y el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, incluido la lectura de comprensión, las matemáticas y las ciencias. Porque miren, entre paréntesis de la parte optimista, nos fue muy mal en matemáticas en el mundo en la prueba PISA. A mí no me vengan que no, nos fue muy mal. Sí, nos fue muy mal a todo el mundo en la prueba PISA, en la parte de matemáticas, en la ciencia, no solamente a México y Latinoamérica, que sí somos los peores, pero el mundo entero. Y sí tiene que ver con algo que se llama pandemia, ¿verdad? Pero es que eso sí está relacionado con cuánto vemos el celular, cuánto somos menos analíticos, cuánto menos leemos. Y entre menos leamos, pues menos podemos ser críticos a las cosas que vemos para el futuro. Entonces sí es importante, sobre todo, que la mentalidad ganadora al futuro, y eso es súper positivo, la mentalidad ganadora al futuro incluye las matemáticas, las ciencias de la computación y la inteligencia artificial. Si tú quieres que te diga hoy la receta para cuáles son las carreras del futuro, o cuáles son, no las carreras, más bien, cuál va a ser, cuáles son las habilidades ganadoras para el futuro, no importa la profesión que tengas. A ver, porque esto ya va a ser una horizontal para todo. Va a ser matemáticas, ciencias de la computación y inteligencia artificial
en tus habilidades técnicas, más todas las habilidades blandas que incluyen sobre todo el pensamiento crítico, porque lo único que nos va a diferenciar de las máquinas a nosotros como humanos, ¿qué creen que va a ser? Pues sí, el pensamiento crítico. Y eso solamente se gana leyendo, estudiando, analizando, que también es algo en lo que salimos súper mal en la prueba PISA. Este país, el que mío, que es México, los países de Latinoamérica y en general el mundo. ¿Qué? ¿No estamos leyendo? ¿Qué? ¿Por qué? O por el celular. En fin, sabiendo esto, les voy a decir ahora sí, entonces, ¿por qué tenemos que leer? ¿Por qué tenemos que estudiar matemáticas? ¿Y por qué tenemos que estudiar más ciencia? En el futuro de hoy, la educación debería de enfocarse en habilidades prácticas y pensamiento crítico. Ya dijimos eso. Debería ayudarnos a aprender cómo aprender. Porque la información, pues sí, está a un solo ChatGPT de distancia. Pero aquí viene lo bueno. Necesitamos prepararnos para las necesidades del futuro, que aún ni siquiera imaginamos. O sea, ¿cómo voy a saber cuáles son las necesidades del futuro? No tengo idea, porque no tengo una bola de... Bueno, sí tengo una bola de cristal, pero no me dice así las cosas. O sea, no nos imaginamos cómo va a ver cuáles son las carreras del futuro, porque cuando yo empecé a estudiar mi carrera, por ejemplo, yo no sabía que iba a haber una carrera, una profesión que se llamaría ingeniería de prompting, porque no existía. Entonces, ¿cómo voy a poder aprender algo sin saber que va a existir? Y no hago magia. Pues aprendiendo a aprender, ¿no? Justamente la robótica, la inteligencia artificial, la realidad virtual y todas esas cosas están sacudiendo el mercado laboral. Así que la educación del futuro debe ser flexible y súper adaptable. Hay algo que nos va a ayudar mucho con la visión de computadora o la computadora espacial, la computadora visual, o bueno, el Apple Vision Pro, que creo que es algo bueno en ese tipo de dispositivos. La parte buena de esos dispositivos es que, pues, ahora sí, con ese tipo de computación espacial, con la plataforma que sea, porque eventualmente ya va a estar integrada a unos lentes normales o incluso como un chip que tengamos, no sé, en la mano, va a ser que se va a adaptar a lo que cada alumno vaya avanzando, ¿no? Que cada estudiante puede ir avanzando poco a poco con el contenido dependiendo de lo que sabe, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí va a ayudar más, ¿no? O a estar presencialmente en espacios que normalmente no podría estar, como en la muralla china, digámoslo así. Pero bueno, continuemos. Entonces, lo preocupante hoy es cómo garantizamos que todos tengan acceso a una educación de calidad y qué pasará con los profesores y profesoras y cuál sí es en realidad el futuro de la educación. ¿Hacia dónde vamos? Pues veamos ejemplos. Miren, yo doy clases de tecnología principalmente a niñas y aunque trato de innovar en métodos y obviamente en tecnología, la verdad es que todavía no creo, o no veo más bien. Yo sé, positivismo, parece que, pero todo tiene su enfoque, todo tiene una parte optimista, se los prometo. Pero hoy, en el presente, yo todavía hoy no veo un cambio radical en la manera en que hoy se dan clases en las aulas tradicionales en mi país. Si ustedes conocen un lugar hoy, presente, no pensando en el futuro, que sí den clases de manera súper radical, díganme, por favor, porque lo quiero conocer, quiero ir, quiero verlo, quiero filmarlo, quiero hablar de ellos. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser la educación de 10 a 15 años? ¿A poco va a ser igual? Y es que pienso que de verdad, si ya vimos que las profesiones están evolucionando, ¿por qué habríamos de seguir enseñando de la misma manera que hace años? Si las profesiones como las conocemos ahora están cambiando por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y otras tecnologías. El futuro de la educación se está transformando en un entorno de aprendizaje digitalizado, enfocado en la integración de tecnología como componente esencial, no solo como algo extra, como algo complementario. Esta transformación acelerada por los acontecimientos recientes como la pandemia, que realmente sí importó demasiado
la existencia de una pandemia, y no hablo solamente de los temas médicos. Por ahora en este capítulo hablo más de la crisis educativa que generó, y con esto pues la gran necesidad de innovar en el sector educativo. Entonces aquí es donde se empezó a poner interesante esta carrera hacia el futuro de la educación por la pandemia. Y qué triste que tuvo que pasar algo exagerado para que las personas y los gobiernos abrieran los ojos, pero creo que esa es la parte buena, que deberíamos y que necesitábamos algo que de verdad ayudara a la educación, porque no estaba pasando nada. Y bueno, y pues justo les decía que se vio como una gran necesidad de innovar en el sector educativo. Entonces aquí es donde se empezó a poner interesante esta carrera hacia el futuro de la educación. Después de la pandemia, ha llevado a una mayor adopción de tecnologías digitales en todos los aspectos de la educación, desde la entrega de planes de estudio hasta las formas en que los estudiantes aprenden y se conectan. Los avances tecnológicos están remodelando el lugar de trabajo, exigiendo nuevas habilidades para la cuarta revolución industrial. La educación, por lo tanto, debe preparar a los estudiantes con las habilidades y mentalidades necesarias para carreras futuras, fomentando la innovación. Esto requiere que educadores y responsables de políticas educativas coloquen la tecnología en el centro de sus estrategias para crear sistemas educativos resistentes y adaptables. La pandemia destacó la necesidad de un sistema educativo más flexible, capaz de responder a diversas interrupciones. Aumentó la conciencia sobre las brechas de acceso y los desafíos de un modelo de aprendizaje remoto y luego híbrido, pero también ha proporcionado ejemplos de cómo avanzar. Los distritos escolares que ya estaban orientados hacia un futuro, o más bien, los gobiernos que ya estaban orientados hacia un futuro, los lugares que ya estaban orientados hacia un futuro centrado en tecnología, pues claramente han tenido más éxito, ¿verdad? Entonces están invirtiendo en desarrollo profesional y en dispositivos de tecnología en las aulas. Tristemente esto se ve más en colegios privados, no tanto en públicos, pero bueno, es cuestión de tiempo. Esperemos. Entonces, el aprendizaje activo y algo que se le llama aula invertida, no sé si lo conocen, pero esta película que hizo Eugenio Derbez, que no sé cómo se llama, la del Salón de la Niña, que salió en la revista de la portada, que la futura Steve Jobs, bueno, ella es ese profesor, justo lo que hace, su forma de educar es aula invertida. O sea, la tarea se hace en la escuela y las actividades y el aprendizaje en casa, que no es tanto como tarea, sino más como aprendizaje. Y todo es como más aprendizaje afuera. Bueno, entonces el aula invertida y el aprendizaje activo sí son metodologías que hoy son clave en este nuevo entorno. Entonces, son metodologías del presente que creo que deben seguir adaptándose al futuro. Así promueven la participación de los estudiantes y el aprendizaje a través de la tecnología. Algo que ayuda mucho y un movimiento que es justamente aprendizaje activo es el movimiento Maker. En algún momento fue un movimiento súper innovador, ahorita ya es algo más común, o sea, qué padre que se adoptó y que ahora más y más escuelas y espacios educativos conocen del movimiento Maker, y casi todas las escuelas y muchísimas escuelas, no casi, pero muchas escuelas, sobre todo escuelas privadas, tienen un Makerspace, ¿no? Entonces, el movimiento Maker, y déjenme les platico rápido, que yo en Epic Queen llevo varios años trabajando con el movimiento Maker como metodología de aprendizaje para mis estudiantes, y la verdad durante mucho tiempo yo solo veía como una actividad que se debería de hacer fuera del aula. O sea, yo lo veía como una actividad fuera del aula, y para alcanzar o tener acceso al movimiento Maker tenías que inscribirte en un Makerspace, en Epic Queen, en Hacedores Makerspace, o sea, como en ese tipo de
actividades fuera de clase, ¿no? O para después de la escuela. Pero justamente hoy se ha empezado a adaptar más y más en varios espacios, no solamente en como un after school o en los salones de robótica, sino que en las escuelas e incluso en museos, ¿no? De hecho, en muchos museos y en centros de innovación en empresas. Entonces, este movimiento, el movimiento Maker, les platico un poco más para quien ande perdido y nunca había escuchado del movimiento Maker, es que es una cultura o tendencia que valora la creación, la construcción y el trabajo manual con tecnologías, herramientas y técnicas modernas. Y aquí hay unos aspectos clave de este movimiento. Se basa en el famoso DIY, el do it yourself, hazlo por ti mismo. Es el corazón del movimiento Maker. Es el enfoque que anima a las personas a construir, reparar, modificar y fabricar cosas por su cuenta, en lugar de comprarlas o que contrates a alguien para hacerlas. Esto puede incluir desde manualidades muy básicas, macramé y arte, hasta electrónica y robótica. También incluye tecnología y herramientas modernas. Los makers a menudo utilizan tecnologías avanzadas como impresoras 3D, cortadoras láser, microcontroladores como el Arduino, por ejemplo, o el Raspberry Pi, y software de diseño que para llevar a cabo sus proyectos. Esto hace que el movimiento sea una mezcla única de algo que puede ser artesanía tradicional y algo que puede llegar a ser tecnología de punta, como inteligencia artificial o cualquiera de las tecnologías exponenciales. Algo importante en el movimiento Maker son los espacios. Pueden ser espacios maker spaces o los Fab Labs, ¿no? Que son lugares donde la gente puede reunirse para trabajar en proyectos, compartir ideas. Eso es increíble, la comunidad de makers. Si eres maker y estás aquí, por favor, salúdame o di algo. Pon aquí abajo, yo soy maker. Porque nos encanta compartir ideas y aprender de unos y otros. De verdad me apasiona hablar de este tema. Estos espacios suelen ser equipados con herramientas como los Fab Labs y máquinas que normalmente pues una persona estaría raro que tenga en su casa, como pues cosas de fabricación digital, grandes impresoras 3D, grandes cortadoras láseres, ¿no? Cosas como más grandes. Impresoras 3D, sí, ya hay personas que tenemos impresoras en nuestras casas y impresoras 3D, pero justamente para eso están los Fab Labs, ¿no? Educación y aprendizaje. El movimiento Maker es también una herramienta educativa muy poderosa que enseña habilidades prácticas, fomenta la resolución de problemas y promueve la creatividad. Muchas escuelas y bibliotecas han creado espacios Maker para fomentar este tipo de aprendizaje. Justo les decía eso, ¿no? Otra cosa que caracteriza al movimiento Maker, que también ya les decía eso, es la comunidad y la colaboración, que es un aspecto importante de este movimiento, y algo que lo identifica sobre todo es la innovación y el emprendimiento, que no solo se trata de pasatiempos y proyectos personales, sino que gracias a este movimiento, pues muchas startups han surgido de él y productos muy innovadores. Entonces, pues de los mismos inventos, los makers creamos prototipos y productos que después eventualmente se pueden comercializar con un modelo de negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que me gusta mucho es que sí incluye el tema de la sostenibilidad, porque si nos centramos los makers en la reutilización y la reparación, sobre todo reciclaje, contribuyendo a un enfoque más sostenible y menos consumista. Entonces es un gran movimiento que seguro seguirá para el futuro de la educación. Como les decía, esto solamente es un ejemplo de una metodología para el aula. Si bien creo que se debe adquirir en los espacios educativos, tampoco digo que es la solución al 100%, ¿no? O sea, que ya con un espacio maker se solucionó la educación. Muchos creíamos eso, pero ¿qué creen? Todavía no. Va a ayudar al futuro. Pero no es una solución al 100% para el futuro de la educación. Es fundamental tener la tecnología adecuada para apoyar un entorno de aprendizaje híbrido, con dispositivos y soluciones que permitan la enseñanza y el aprendizaje flexible y seguro.
Sobre todo, la conectividad y acceso son cruciales para estos espacios, para el futuro de la educación. Por eso, cada vez más, yo he visto espacios públicos que tienen estos makerspaces, muchos espacios públicos y también con mejor acceso para que todos puedan utilizarlo. La educación del futuro se enfoca en ofrecer aprendizaje para toda la vida, con énfasis en la flexibilidad y la adaptación en cambios tecnológicos y laborales. Expertos sugieren que la educación continua se puede lograr a través de cursos cortos como micromaestrías y diplomados. O sea que a lo mejor no tengamos que seguir lo que antes pasaba, que años y años estudiando, sino que pequeñas maestrías, pequeños diplomados, para que los estudiantes puedan seguir sus sueños y sus intereses. La verdad es que yo veo cada vez más este tipo de programas o universidades destacadas, incluso como el MIT, o los famosos bootcamps en línea que ya ofrecen cursos de programas muy rápidos, que puedes estudiar rápidamente, que data science, que inteligencia artificial, cualquier tecnología o cualquier, por ejemplo, lenguaje de programación, pues lo veo en muchos programas ya en línea, incluso de cualquier tema, ¿no? Como, no sé, por nombrar algunos, está Creana, está Coursera, está Platzi, está Doméstica, e incluso plataformas de audioaprendizaje como Vic. Ahí tengo un audiolibro para que vayan a escucharlo en Vic. Cada vez veo que es más fácil tener una educación distinta por tu cuenta. Claro que hay profesiones que que obviamente van a necesitar un título, como los médicos, obviamente, pero esto no cambia que hasta los médicos necesitarán adaptarse para el futuro. Pero justamente de esto hablaré en el futuro de la salud, pero sí, o sea, los médicos también van a necesitar aprender de robótica y estadística, porque eso les va a ayudar a mejorar y a incrementar las posibilidades para la medicina, ¿no? Entonces, la verdad es que no encuentro hoy, o sea, como entre haciendo este ensayo, investigando y viendo como cuál es la solución para el futuro de la educación, o sea, que esta es la solución para el futuro de la educación, me encantaría tener la respuesta. No tengo una respuesta 100% clara, pero me encantaría decirte que a mí me encantaría decirte, con esta tecnología o con esta innovación se revolucionará la educación. Esta es la respuesta. Bueno, pues sería millonaria ya, ¿verdad? Porque pues millones de gobiernos lo han tratado, bueno, no millones, pero miles de gobiernos han tratado de responder esa pregunta. Y ahí la estamos llevando, ahí la llevamos, ¿no? Pero pues no hay solución tan tangible como otras industrias, que es más fácil, ¿no? Otras industrias tal vez sí sean más fáciles. Sí, en China, por ejemplo, sí están rompiendo paradigmas, haciendo cosas raras, poniendo diademas, por ejemplo, de seguimiento de inteligencia artificial para que la mente de los alumnos, o para la cabeza de los alumnos, para que sepan si están poniendo atención en clase. Y así enfocarse en los mejores momentos para que el estudiante aprenda o se integra ya a dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada, para que los alumnos no solo lean sobre un tema, sino que vivan el tema, experimenten y viajen a otros países de manera virtual mientras aprenden de temas como estar enfrente de una batalla, de la independencia de México, por ejemplo, ¿no? Y verla a través de unos lentes de realidad virtual. También hoy ya se están integrando robots asistentes que apoyan con el contenido para que un estudiante pueda ir paso a paso o que puedan ir a su paso, ¿no? Como robots asistentes de estudiantes. Pero en sí, o sea, hoy no veo un ejemplo 100% resolutivo para el problema de la educación global y cómo deberá ser en el futuro. Que eso también resuelve mi pregunta y ve a un futuro más optimista. O sea, si no hay una solución al 100%, es que la verdad no hay una solución para todo. Cada quien adaptará la tecnología a su favor.
y como le vaya funcionando. Esa es la parte más positiva. Qué horrible pensar que para todos nos funcionara lo mismo, ¿no? Cada quien aprendemos de una forma diferente y entonces creo que esa es la manera positiva de pensar, que a cada quien nos va a funcionar algo diferente. Ya vimos que en la pandemia pues se exacerbó la educación digital, pero tampoco fue solamente una buena solución, ¿no? Porque pues la pandemia también no ayudó al tema de la prueba PISA y esos temas que hablamos al principio, y como solamente digital tampoco es 100% buena idea. O sea, educación 100% digital, tal vez necesitamos complementarlo con otros temas, otras metodologías. Y en términos de metodologías, sí se necesitará un enfoque como el aprendizaje activo, aulas invertidas, más gamification o gamificación, para poder fomentar la participación y el interés de los estudiantes. Obviamente incorporando tecnologías avanzadas con inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, computación espacial, uso de aplicaciones escolares, eso sin duda, ¿no? Y llámense, si son profesores, llámenle todas las aplicaciones que ustedes usan, que saben más que yo seguro, para clase y que les ayudan, síganlas usando. No es una cosa u otra. Síganlo usando, si les funciona que esta plataforma de interacción social, úsenla. Que esta plataforma para responder preguntas en tiempo real, úsenla. Lo que le funcione a sus estudiantes, a su grupo y a ustedes mismos para aprender más, esa es la solución al futuro de la educación. Algo que debemos de pensar y no debemos de dejar abajo, sobre todo en educación, es la salud mental. Es para todo, sobre todo en educación. Y el bienestar de los estudiantes, que hoy se ha convertido pues ya en una prioridad con el desarrollo de programas para apoyar aspectos emocionales, físicos, nutricionales y legales. Y sí, la verdad es que ya la inteligencia artificial sí está ayudando mucho, pero mucho al tema de la parte de la salud mental, ¿no? Para los estudiantes. ¿Qué más? Entonces, yo diría hoy que los puntos más importantes por los que se debe de pasar para la educación en el futuro son los siguientes. Primero, la educación personalizada y tecnología. En el futuro, la educación debería ser altamente personalizada utilizando tecnología avanzada como la inteligencia artificial para adaptar el aprendizaje a las habilidades y necesidades individuales de cada estudiante. O sea, como les decía, todo tiene que ser personalizado. Los alumnos van a poder recibir sus planes de estudio que se ajusten a su propio ritmo y estilo de aprendizaje, asegurando una comprensión más profunda y un mayor interés en los temas estudiados. Segundo, el aprendizaje basado en proyectos, como les decía, de la tecnología, el movimiento Maker. La educación sí tiene que tener más aprendizaje basado en el hacer, trabajar en proyectos en el mundo real que requieren pensamiento crítico, resolución de problemas y colaboración. Este enfoque práctico va a mejorar a los estudiantes para los desafíos del mundo real o del mundo laboral. 3. Integración, obviamente, de nuevas tecnologías. No vamos a dejar la tecnología fuera, ¿verdad? Entonces, justo herramientas como les decía, como la realidad virtual, pues va a ayudar que tengamos experiencias más inmersivas, permitiendo a los alumnos explorar mundos virtuales, realizar experimentos científicos en un entorno seguro o viajar virtualmente a diferentes partes del mundo para comprender mejor culturas e historias y, bueno, infinitamente con la inteligencia artificial más, ¿no? 4. La educación es algo que es de formación continua. Este es el cuarto. 4. Formación continua y educación de por vida. No se acaba cuando te dan tu título universitario, no. Esto significa que todos, niños, jóvenes y adultos, tendrán acceso a oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda su vida. Y eso se tiene que adaptar al momento laboral y profesional en el que estés. Y yo sé que esto lo digo desde un privilegio, porque yo tengo el acceso y privilegio de estarme educando continuamente, pero creo que tenemos que empezar a presionar a los gobiernos para que la educación continua también sea gratuita. No sé, yo creo. Es algo que digo. ¿Qué opino? ¿En cuál voy? Creo que voy en el quinto. Rol cambiante
de los educadores, esa es la 5, que los educadores estén cambiando constantemente, que sirvan también en el futuro como facilitadores, como mentores y no solamente como proveedores de conocimiento. Creo que el papel de un educador tiene que ser el guiar a los estudiantes a un viaje al aprendizaje y así puedan desarrollar habilidades críticas para ampliar el conocimiento. Y bueno, viene 1, 2, 3, 4, 5, la 6, el acceso universal a la educación. Hoy es un desafío, pero sí es un derecho humano. Y hay que tener un acceso universal a la educación, incluyendo, crear plataformas para llegar a estudiantes en áreas remotas, así como políticas y programas que aseguren la inclusión de grupos marginados, menos privilegiados y desfavorecidos, porque el futuro de la educación depende en que todos tengamos el mismo acceso a la educación de la misma manera, de la forma en que deseamos aprender, con muchas tecnologías, pocas tecnologías, diferentes metodologías, pero con el acceso para que todos lo tengan. Si no, ¿de qué sirve? Un mundo súper avanzado, pero solamente para los privilegiados. Creo que tiene que ser democratizada la educación. Y finalmente, siempre tiene que ver también con el enfoque de habilidades blandas. La última es enfoque en habilidades blandas, porque sí son importantes las técnicas, pero lo único que nos diferencia de las máquinas son las habilidades blandas, como la empatía, la colaboración y la inteligencia emocional. Estas habilidades son cruciales para navegar en un futuro donde va a haber cada vez más tecnología automatizada e inteligencia artificial. Es lo que nos va a diferenciar de las máquinas. Como les decía, no hay una sola respuesta, sino que es el conjunto de habilidades que hará que la educación se transforme en el futuro. Y me pongo mis lentes futuristas. ¿Cuál es mi predicción entonces para el futuro? ¿Cuál es mi predicción para el año, 2030, digámoslo así? Que solamente faltan 6 años, ¿eh? Una de las cosas que se espera en el futuro es que los estudiantes, en vez de aprender cosas por aprenderlas, primero buscarán trabajar en la creación de un nuevo valor. Y los próximos profesionistas deberán pensar creativamente que será una de las cosas que los distinguirán de las máquinas. El cómo desarrollar nuevos productos y servicios, nuevos procesos y métodos y las nuevas formas de pensar y vivir y sobre todo nuevos modelos sociales. Las competencias que se buscarán en el futuro será la adaptabilidad, la curiosidad y la mentalidad abierta. Estas 3 piénsalas si las tienes. Porque estas son las habilidades, estas sí son las habilidades del futuro, las repito. Adaptabilidad, curiosidad y mentalidad abierta. La curiosidad nos va a llevar muy lejos. De hecho, es parte del método científico, la curiosidad. Entonces, en un mundo donde hay muchas diferencias entre la gente, como ingresos, como educación, como privilegios, es importante aprender, entender y combinar diferentes puntos de vista y necesidades, tanto en lugares pequeños como tu ciudad, como en situaciones que afectan al mundo. Entonces, los estudiantes y profesionales del futuro necesitan ser muy buenos en manejar estas situaciones complicadas y encontrar maneras de que todos se entiendan y trabajen juntos. En resumen, y haciendo mi investigación y leyendo varias posturas, lo más chistoso del futuro de la educación es que no está en la tecnología, sino en varias metodologías que implementemos y en la colaboración. Qué chistoso, ¿no? Que parece que el futuro está en la tecnología, pero en realidad es más allá de la tecnología. Sí, claro, estará lleno de tecnología, software innovador, herramientas, programas, aplicaciones, mejores computadoras, aulas inmersivas, diferentes controles, pero el futuro de la educación está más allá de lo tecnológico. Es combinando lo mejor de la máquina con el humano. Lejos estamos todavía de ponernos un chip para aprender algo y quitárnoslo. Digo, hay un chip ahí, pero no necesariamente es para saber algo más rápido, ¿no? Nos ponemos el chip de sabiduría y nos lo quitamos. No, eso todavía no existe. Pero sí estoy hablando del futuro, porque no será posible. El futuro de la educación tendrá que ser entonces masiva, quiere decir pasar de la innovación en aulas y proyectos educativos que lo están haciendo increíble en algunos lugares para replicarlo de verdad en todos lados. No solo que sea Finlandia o colegios prestigiosos,
que las más de 200,000 escuelas que hoy existen en México y las miles que existen en Latinoamérica sean el futuro de la educación, no solo algunos proyectos de innovación. El futuro de la educación está en aprender, adaptarse a lo inesperado y hacerlo accesible para todas, todos y todes. La educación debería ser como un buffet interminable de conocimiento, donde cada uno vamos a elegir qué comer. Espero que te haya gustado este episodio. A mí me apasiona hablar de la educación, claramente se nota, me apasiona hablar del futuro, me apasiona hablar de estos temas. Que continuemos, por favor, continuemos, te lo ruego, continuemos esta conversación porque aquí no se acaba. Les digo mis redes sociales, me puedes encontrar en YouTube como Ana Karen Ramírez, en Instagram como Ana Queen Maker. Y si te gustó este tema y quieres llevarme para que te dé una conferencia de esto en tu escuela, en tu empresa, donde sea, contáctame ahí por Instagram, está bien, o incluso en la página de epiqueen.com tenemos ahí un correo de contacto y un WhatsApp de contacto. Entonces, bueno, espero que les haya gustado muchísimo la información de hoy. Nos vemos la próxima semana en el futuro de la alimentación y se quedan con esto fue el futuro de la educación. Adiós. El futuro es ahora y el futuro es optimista.